Recording in progress. Buenos días, jóvenes. ¿Pueden oírme? ¿Pueden ver mi pantalla? Buen Hola, día, jóvenes. licenciado. Buenos Sí, se días. nota, licenciado. ¿Perdón? Se ve, licenciado. Ya, perfecto. Gracias, Nayeli. Ya, bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance del tema número 4. Les voy a pedir, por favor, que podamos participar. Creo que hay poca afluencia a la clase, así que vamos a considerar mayor puntaje el tema de la asistencia y la participación en este parcial, ¿ya? En ese sentido, les voy a consultar a medida que vayamos avanzando de manera individualizada ya a los compañeros y vamos a tomar en cuenta su participación. Ya, entonces, dicho esto, jóvenes, empezamos. Estamos en el tema número 4. Estamos estudiando lo que es el costo de la mano de obra, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto la parte conceptual, el punto 2 que la división o la clasificación de la mano de obra en directa e indirecta, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. También el tema del sistema de salarios. Hay dos formas, bueno, existe varias formas de pago, pero los más conocidos son dos, ¿no es cierto? Aquel sistema basado en el tiempo y el otro que es basado en el trabajo, ¿no? O en el producto. Entonces, en ambos casos habíamos determinado o calculado el sueldo mensual, ¿no? Hemos quedado, eh, bueno, no, estábamos ahí, ¿no? Justo ahí estuvimos, ya. Entonces, en el tema del sueldo basado en el tiempo, está claro, ¿no es cierto? O sea, es para poder calcular cuánto nos va a pagar o cuánto nosotros como empresarios vamos a pagar a nuestros trabajadores, está en función al tiempo, ¿no? Tiempo trabajado, tiempo pagado, ¿no? Entonces hemos visto las ventajas y desventajas. Estábamos justo en este punto que es el cálculo de la remuneración mensual. ¿Cómo calculamos el sueldo mensual de nuestro trabajador, ¿no? Y si somos empleados, bueno, también nos sirve, ¿no? ¿Cómo calcula nuestro sueldo mensual, ¿no? Entonces, habíamos recurrido a la Ley General del Trabajo, que ustedes también lo están viendo, me han comentado que están viendo justo ese tema o, bueno, esta materia en este año, ¿no? Entonces sabemos que un trabajador eh, a la semana, un trabajador varón puede o debe trabajar 48 horas, ¿no? Y una trabajadora, o sea, una dama o una mujer, 40 horas, ¿no? Esos son los datos que ya está. Y 8 horas por día, ¿no es cierto? Si trabajamos mayor a 8 horas, ya tendrían que considerarse horas extras, ¿no? Pero se considera horas extras solamente para el personal de planta o para el personal que trabaja en la fábrica o que esté relacionado con la producción, ¿no? En una empresa industrial. Los trabajadores o los empleados que trabajan en la parte administrativa no tienen horas extras, ¿ya? Bueno, hasta ahí estuvimos, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo calculamos el jornal diario, ¿ya? ¿Cómo calculamos el sueldo por hora, en otras palabras? ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Entonces aquí vamos a estar en este punto, inciso uno, que dice determinación del jornal diario. Entonces, para una persona administrativa, o sea, lo que les decía, ¿no? Para una persona que trabaja como contador, como secretaria, eh, en temas de recursos humanos, en tema comercial, de repente el gerente o los subgerentes, jefes de área, no sé, ellos ganan un sueldo fijo, por lo tanto, su haber básico por día podemos calcular utilizando esta fórmula. El haber básico por día es igual al haber básico mensual dividido entre 30 días, ¿sí? Ya habíamos dicho también, creo que estamos repasando esto,
¿no? Para este tema de los sueldos, 30 días es el estándar, ¿no? Sin considerar si lleva el mes 31, 30, 28 o 29 días, ¿no? Entonces, sobre 30 días, ¿ya? Para el cálculo. Porque todos los cálculos tenemos que hacer de manera homogénea cada mes, ¿no es cierto? Si dividimos entre 31, entre 28 o 29, ya no va a ser homogéneo, ¿no es cierto? El jornal diario o el haber básico por día en este caso. Está claro esta parte, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente inciso que dice para el personal de producción o mano de obra directa, ¿ya? Para los trabajadores que trabajan en la fábrica, ¿sí? ¿Cómo calculamos? Hacemos un cálculo previo, ¿ya? Utilizamos unas fórmulas de manera previa, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saberlo, ¿no? A nosotros no nos interesa mucho esto para costos, digo, ¿no? Para costos no nos interesa mucho el inciso A, sino lo que nos interesa es el inciso B, porque el producto que se elabora está hecho por los trabajadores o por el personal de producción, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a calcular cuántas semanas se trabaja al mes, ¿sí? La primera pregunta. Y para eso existe esta fórmula. En el año tenemos 52 semanas, ¿sí? 52 semanas. Dividido esto entre 12 meses por año, ¿no? Entonces vamos a tener 4,33 semanas al mes. Eso es un dato importante, ¿ya? Entonces lo he puesto de rojo para que no se olvide, ¿no? Para que siempre lo recuerde, ¿no? Entonces, en el mes hay 4,33 semanas, ¿ya? Está claro también, ¿no? Ahora sí, ¿cuántas horas trabajamos en el mes? Entonces, utilizamos esta fórmula. Horas de trabajo al mes será igual a semanas al mes. Aquí creo que está mal, ¿no? Ah, no, está bien. Voy a un poquito agrandar. Creo que mi vista está fallando. A ver, ya. Entonces, horas de trabajo al mes. La fórmula es igual a horas en el mes por horas de trabajo en el día. ¿Sí? Entonces, cuántas ¿cuántas semanas trabajamos? 4,33, ¿no es cierto? Eso por cuántas horas? Por 8 horas, ¿no? Si fuera por día, pero en el mes trabajamos más horas, ¿no? Aquí está ya la tablita que hemos visto, ¿no? Cuántas horas se trabaja por mes, ¿no? Entonces, teniendo conocimiento de estas formulitas o estas ayudas, vamos a pasar a calcular ya tanto para varones y para mujeres las horas de trabajo al mes, ¿ya? Entonces, lo primero es esto, ¿no? Horas de trabajo al mes para varones. Reemplazando la fórmula, ¿no? 4,33333 multiplicamos por 48 horas de trabajo al mes. Aquí mi formulita está mal, ¿no? Lo he puesto al día, ¿no? Así que por favor vamos a corregir, a ver. 48 horas de trabajo al mes. Ya lo mismo aquí abajo. Perdón, a la semana es, ¿no es cierto? No están prestando atención, jóvenes. ¿Es a la semana o al mes, jóvenes? Semana. ¿No ve? Ya, positivo. Ya. Entonces, entonces vamos a tener las horas al mes, ¿no? Si reemplazamos 4,33 semanas por 48 horas de trabajo a la semana, vamos a tener 208 horas al mes, ¿sí? ¿Estamos? Para varones, para mujeres es 4,33 por 40 horas, ¿no? De trabajo a la semana. Entonces vamos a tener 173,33 horas al mes. ¿Ya? Se entiende esta parte, ¿verdad? Aquí un poquito nos sobra por el tema del tamaño de la letra. Se ve en uno solo. Mucho. Ya, ya. Entonces ya tenemos. Lo que nos interesa aquí, jóvenes, es cuántas horas se trabaja al mes.
Entonces, para varones 208 horas y para mujeres 173.33 horas. ¿Ya? Entonces, habiendo calculado esto, y esto nos va a servir para toda la asignatura, incluso ustedes cuando trabajen pueden utilizar esta forma de cálculo. Entonces, eh, finalmente, para determinar el jornal diario, tendremos, ¿sí? La última fórmula. El jornal diario va a ser igual al haber básico mensual dividido entre las horas mes, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde viene este dato, el haber básico mensual? A ver, de manera voluntaria, ¿de dónde? Licenciado, ¿no es 3.300? No, estamos cerca, pero no. El haber, ese de 3.300 es el salario mínimo nacional, es otra cosa, ¿no? Que hemos dicho que el salario mínimo nacional es un dato referencial que nos indica que nadie puede ganar menor a ese sueldo, ¿no? Menor al mínimo nacional, a 3.300, ¿no? Pero de manera libre y voluntaria pueden ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? O dependiendo del mercado laboral, que es la oferta y la demanda, ¿no? En el tema del mercado laboral, pueden quedar en un sueldo. El salario mínimo nacional es 3.300, pero yo como empresario puedo pagar a mi trabajador 3.400, 3.600, 4.000, ya va a depender, ¿no? Entonces, a ese sueldo se refiere este haber básico mensual, ¿ya? Es el sueldo que es pactado o que está escrito en el contrato de trabajo, ¿sí? En el contrato de trabajo tiene que estipular, ¿no es cierto?, el sueldo mensual, el haber básico. Incluso es un artículo, una cláusula, ¿no?, del contrato, el haber básico mensual. Ese es, ¿ya? Entonces va a ser diferente de cada persona, ¿no es cierto? Va a ser diferente. Obviamente, generalmente por experiencia, jóvenes, yo les comento que si una empresa, hablando de fábricas o industrias, cuando contratamos por primera vez un trabajador, siempre va a empezar por el mínimo nacional, ¿sí? Siempre. ¿No? Entonces le pagamos el mínimo nacional y en función a su desempeño, a su productividad, le vamos a ir aumentando de repente, ¿no? Puede empezar con 3.300 y al cabo de 3 meses demuestra que es un buen trabajador, entonces yo le puedo aumentar 200 bolivianos, 400, o lo puedo redondear en 4.000, ¿no? Entonces es como un incentivo, ¿sí? Entonces por eso es diferente, ¿no? ¿Se entiende, verdad, esta parte, jóvenes? Porque imagínense, a ver, ¿qué pasa si yo tengo 10 trabajadores? Un ejemplo, tengo 10 trabajadores en mi fábrica eh, y a todos les pague 3.300, porque, porque no puedo pagar menos, ¿no? Entonces, no habría incentivo, ¿no? O porque no sería lo mismo, ¿no? Que uno empieza a trabajar recién, que gane 3.300 y yo que estoy trabajando 5 años sigo ganando 3.300, ¿no? Entonces, un poquito para diferenciar eso, entonces le aumenta, ¿no? Se le aumenta el sueldo. No es una ley, ¿no? De repente una empresa puede tener una política de que todos ganen 3.300, puede ser, ¿no? Pero en la práctica no se ve, siempre hay diferencias, ¿no? Entre los más antiguos ganan más, ¿no? Aparte del bono de antigüedad, ¿no? Porque hay un bono de antigüedad, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Sí, sí, Ya, listo, Elías, gracias. Ya, luego continuamos. Ya que hemos calculado el jornal diario, ¿cómo calculamos realmente su sueldo del trabajador? ¿No? Entonces, para la determinación, aquí si recurrimos a esto, dice, para determinar el sueldo del mes, simplemente realizamos el cálculo aplicando la siguiente fórmula, ¿no? El sueldo del mes es igual al jornal diario que hemos calculado anteriormente por los días trabajados. En este caso también está mal, ¿no? Son por las
horas trabajadas. Estamos elaborando este material, ¿no? Y puede haber algunos pequeños errores. Ya, entonces va a ser el jornal diario multiplicado por las horas trabajadas, y aquí podemos complementar incluso, en el mes, ¿no? ¿No? Normalmente ahorita, generalmente, perdón, se calcula las horas trabajadas a través del biométrico, ¿no? Del reloj biométrico. Y eso está, eh, tiene un sistema, ¿no? Este sistema de control biométrico tiene un sistema, ¿no? Un software donde tú entras y puedes ver cuántas horas ha trabajado, ¿no? Entonces, en función de eso, puedes obtener las horas directamente trabajadas, ¿no? Si fuera biométrico. Si no, dependiendo, ¿no? Si es cuadernito, lo más obsoleto, digamos, si en cuadernito, a qué hora entra, a qué hora sale, ¿no? Después también había tarjetas, les decía, ¿no? La anterior clase ya les había comentado las tarjetas, ¿no? Entonces, tiene que haber una persona en la empresa exclusivo que haga este control, ¿no? Ya sea biométrico o por tarjetas o por cuadernito, tienen que sacar cuántas horas ha trabajado cada trabajador, ¿no? Es moroso, ¿no? Pero tiene que haber una persona responsable, ¿no? Porque puede haber errores y el trabajador, imagínense, cuando se siente afectado, te hace lío, ¿no? ¿Por qué me has pagado tanto? Mi sueldo era tanto, ¿por qué me has descontado? Se arma un lío, ¿no es cierto? Entonces hay que saber, ¿no? Tiene que haber una persona y esa persona tiene que saber, ¿no? Y por eso les decía también, jóvenes, de que uno de los primeros puestos de trabajo puede ser, ¿no? El tema de recursos humanos, ¿no? El tema de la administración de recursos humanos es un mundo amplio, ¿no? Es una especialización. Bien, entonces dicho eso, ya tenemos el sueldo del mes, ¿sí? Entonces, está claro, ¿verdad, jóvenes? Hemos calculado tanto para un trabajador administrativo y un trabajador de planta o de fábrica, ¿no? Entonces, en los dos casos ya sabemos cómo calcular. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Está todo claro? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Ya. Vámonos al otro sistema de salarios basados en la producción, ¿no? Aquí la unidad de medida es cuánto has producido, ¿no? Ya no es cuánto tiempo has trabajado, sino cuánto has producido, cuál es tu resultado, ¿no? También se llama, tiene otro nombre esto, ¿no? Basado en la producción. ¿Cómo le llaman? ¿Alguien sabe? Trabajo trabajo a destajo, ¿no? Ah, debió escuchar. Ya. A ver, ¿qué dice? Bueno, esto es teórico, ¿no? Pero es importante el sistema. En este sistema se paga al obrero de acuerdo al rendimiento del trabajador, ¿sí? A su rendimiento, ¿no? O trabajo desarrollado, fijándose una tarifa fija por unidad producida, ¿sí? Si tú, no sé, hemos manejado el ejemplito de una carpintería, ¿no? Entonces, por silla te pago, ¿no? Por silla que termines, ¿no? Entonces, en el día de repente no hagas ni una silla, ¿no? Pero estés preparando el material para hacer 100 sillas en el mes, ¿no? Entonces va a llegar los últimos días, vas a empezar a armar las sillas y vas a tener las 100 sillas o las 90 o las de, o no sé, más de 100, ¿no? Entonces, por silla tenemos que cancelar, ¿no? Eso es. En este sentido, el importe del salario dependerá de la capacidad del obrero, ¿sí? ¿No? De la capacidad del obrero, ¿sí? Está claro, ¿no? Yo creo que no hay dónde perderse, ¿no? En este, claro, está bien clarito. Como en el otro sistema, igual tiene ventajas y desventajas. Estas ventajas y desventajas que yo lo he puesto aquí son subjetivas, ¿no? Pueden no compartir ustedes, ¿no? Pero de manera muy general, algunos autores eh, comparten, ¿no? Estas ventajas y desventajas. Entonces vamos a por lo menos mencionar, ¿no? Entre las ventajas tenemos, se incentiva la habilidad y capacidad del obrero. Obviamente, ¿no? Si sabes que vas a ganar más y produces más, obviamente es un incentivo automático, ¿no? Siempre vas a querer ganar más.
Por lo tanto, tú mismo te vas a obligar, ¿no? Nadie te va a obligar, ¿no? Entonces te incentivas tú mismo, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Otro, se promueve a la especialización de los trabajadores, obviamente, ¿no? Si hablamos de una carpintería, eh, podemos dividirlo, ¿no? Subdividirlos tal vez el trabajo. Unos trabajadores, ya, bueno, dividimos en dos partes. Uno que simplemente empiece a cortar, ¿no? A cortar la madera, ¿no? Entonces se va a especializar en esa parte, en el corte, y el otro va a ser en el armado de repente, ¿no? Entonces se van a especializar otros en cortar, otros en armar, ¿no? Y uno tercero de repente en pintar, en lijar, barnizar, ¿no? Puede ser, ¿no? Hasta en tres partes podemos dividir el trabajo de la carpintería de repente, ¿no? Entonces uno se especializa, ¿no? Yo quiero ser armador, yo quiero ser cortador, no sé. Podría ser, ¿no? Se promueve eso, ¿no? O de repente, si es una carpintería grande, pueden producir sillas, mesas, ¿no? Y uno especializarse. No, yo me voy a especializar en mesas, yo en sillas, yo en, no sé, en otros muebles, ¿no? Entonces, eso es jóvenes, ¿no? Es nomás lógico, ¿no? Esta ventaja. Otro, se conoce con precisión el costo de la mano de obra. Sí se conoce porque es directo, ¿no? Cuánto tiempo le dedicas a producir o, ¿no? O ya sabes, ¿no? Si puedes calcular cuántas sillas ha producido, puedes dividir, ¿no es cierto? Su sueldo, entonces, o calcular su sueldo, entonces ya sabes, ¿no? Otro, generalmente existe una tendencia creciente en el volumen de producción. Esto es como empresa ya, ¿no? Obviamente, si esto es una forma de incentivar a que produzcas más, la empresa sale ganando porque produce más, ¿no? ¿No? La única desventaja sería de que no venda, ¿no? La empresa no venda, entonces no nos sirve que produzcan hartos, ¿no? Pero si hay bastante demanda en el mercado, si todo lo que produces vendes, entonces te conviene producir más, ¿no? Entonces es bastante ventajoso para la empresa, ¿no? Ahora vámonos a las desventajas. A ver, igual, repito, pueden no compartir ustedes, pero es como un consenso general de repente, ¿no? Otra desventaja es, generalmente aumenta el desperdicio de materiales. Sí, es que la gente ya por querer ganar más no mide, ¿no? No cuida el material, si sale desperdicios o no. Lo importante es producir más, no le interesa el resto, ¿no? Entonces puede haber desperdicio, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo. En una sastrería o en una industria de la confección, puedes confeccionar, no sé, o sea, por cantidad, gorras, poleras, no sé, ¿no? Y, y si tú quieres aprovechar que la tela, que de un metro cuadrado de tela puedes sacar la mayor cantidad de producto, entonces tienes que tratar de desperdiciar menos tela, ¿no? Entonces tienes que hacer, no sé, buscar la forma para que no desperdicies tela, mover el moldecito a otro lado, al otro lado, de tal manera que pueda salir más gorras, digamos, ¿no? Pero eso lleva un tiempo, ¿no es cierto? Pero como a ti no te conviene perder el tiempo y necesitas producir más, no te va a interesar, ¿no? Si se echa a perder o no el material, porque el material, si tú eres trabajador, no es tu material, ¿no es cierto? Es de la empresa. Entonces, existe esa posibilidad de desperdicio de material. ¿Sí? ¿Estamos? Otro, la calidad de la producción no es homogénea y es tendiente a baja calidad. También, ¿no? Tiene lógica, ¿no? La producción obviamente no va a ser homogénea porque van a de repente trabajar a la velocidad, ¿no? Por hacer rápido pueden hacer mal, ¿no es cierto? Es lo más probable, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Haz con calma, haz bien, o sea, ¿cómo es? Haz con calma, pero bien, ¿no? Lento, pero seguro, ¿no? O sea, esos refranes o dichos, ¿no? Ya. Y es tendiente a la baja de la calidad, obviamente, ¿no? Si hacemos mal, la calidad está mal, ¿no? Y obviamente es una desventaja. Otro, se genera un riesgo de sobreproducción, claro, ¿no? Imagínense que todos están inspirados y adquieren velocidad.
van a producir cualquier cantidad, ¿no? Pero esa cantidad tal vez no lo vamos a poder vender, entonces se va sobre estocar, ¿no? En nuestros inventarios. En vano va a estar ahí, ¿no? Entonces es un riesgo también, ¿no? Y si hay sobreproducción, ya no necesitamos trabajo, ¿no? Entonces se genera un lío, ¿no? No vamos a sacar a una persona, ya descansa tú, ¿no? Entonces ya sería como generar desempleo, entonces es una desventaja, ¿no? Luego, mayor desgaste físico en los trabajadores, obviamente, ¿no? Ellos mismos se exigen, ¿no? Entonces hay mayor esfuerzo, desgaste físico en los trabajadores, ¿no? Ya, eso es en el tema de ventajas y desventajas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O hay alguna objeción en cuanto a las ventajas y desventajas? ¿Tiene lógica o no, jóvenes? Sí, es lógico, Lick. Ya, perfecto. Sí, Continuamos. licenciado. Sí, adelante, adelante, compañera. ¿Alguien quería hablar? Ya, licenciado, estoy de acuerdo con todo lo que está mencionando. Eso no más quería decirle. Ah, ya, súper, súper, María Luz. Gracias. Ya, hagan seguimiento, jóvenes. Es bastante importante esto. Ya. Seguimos. El cálculo de de la remuneración mensual. Así como hemos calculado en el anterior sistema, aquí también vamos a calcular, ¿no? Pero aquí ya es bien sencillo. No, no hay que hacer mucho lío como hemos hecho en el anterior, ¿no? Varios cálculos, ¿no? Ya no, aquí es sencillo. Para determinar el sueldo del mes, dice, simplemente realizamos cálculos aplicando la siguiente fórmula. El sueldo del mes es igual a la tarifa por unidad de producción multiplicado por la cantidad producida en el mes. Listo. Sencillo, ¿no? No hay que hacer nada. Bueno, eso es todo, jóvenes, ¿no? Este sistema es bastante sencillo, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. Pero, ojo, jóvenes, en la práctica, ¿cuál creen que se aplica más? Este tipo de sistema de salarios por producto o por tiempo? ¿Cuál creen ustedes que se utiliza más? Uy, el tiempo ha pasado rápido. A ver, por tiempo. Por tiempo, por sí, tiempo. Lick. Yo ¿No ve? creo que por tiempo. Sí, correcto, por tiempo. Entonces, tenemos que saber más lo por tiempo, tenemos que calcular, ¿no? Esto que hemos visto aquí arriba, eso tenemos que dominar, ¿no? Entonces, eso también va a ser el examen, ¿no? La práctica, todo. Y eso es importante, ¿no? Ustedes así, si no llegan a trabajar en la parte administrativa, porque, o sea, la idea es que ustedes trabajen en la parte administrativa, ¿no? En recursos humanos, en contabilidad, no sé, en costos, en comercialización, no sé, entonces tienen que saber cómo les pagan el sueldo, ¿no? Incluso si están en la parte de recursos humanos o contabilidad, tienen que ustedes calcular, ¿no? La planilla de sueldos, ¿no? Ahora, si no, además tienen que tener la capacidad de, si trabajan en recursos humanos o en contabilidad, tienen que tener la capacidad de explicar al obrero, ¿no ve? Porque el obrero viene, ¿por qué me han pagado así? ¿Cómo me lo han calculado mi sueldo? ¿Me puedes explicar? Te dicen, ¿no? Entonces tienes que explicar, ¿no? Así hemos calculado, has trabajado tantas horas, has hecho esto, ya y demás, ¿no? Ya, ahora, esto creo que lo voy a poner con otro colorcito porque me falta perfeccionar. Ya, al margen de estos dos sistemas de salarios, se puede mencionar otros sistemas, ¿ya? Puede haber un sistema mixto, ¿no? De hecho, hay sistemas mixtos, ¿no? Se utiliza el sistema por tiempo, pero hay un bono de producción, ¿no? O sea, todo trabajador que entra a trabajar por 3.300 tiene que producir mm, en el mes, por decir, 50 sillas, ¿no? Normal. Eso es el estándar, digamos. Si tú produces algo más, entonces por silla adicional hay un bono, digamos, ¿no? Entonces es un sistema mixto ya, ¿no? Bono de producción habríamos, ¿no? Otro, ¿qué dice? Donde se incluyan incentivos, ya está, bonos, comisiones o primas, entre otros, ¿no? También hay, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? En la parte comercial, ¿no? Hay un gerente comercial, hay promotores, no sé, de ventas, ¿no? Entonces tienes que vender mínimamente, no sé, tanto, ¿no? Si la empresa vende más, significa que tú estás trabajando más, estás haciendo efecto, ¿no? Tu trabajo tiene un efecto positivo.
Entonces la empresa vende más. Entonces hay un bono también, ¿no? Por ventas, ¿no? O por cliente nuevo que traigas, ¿no? Hay, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, ¿dónde he visto estos ejemplos? A ver, ¿ustedes me pueden dar algún ejemplo? Hay, ¿no es cierto? Este tipo de bonos, si vendes más, incluso hay, o sea, a veces es tan rudo, digamos, el mercado laboral jóvenes. Yo me acuerdo, ¿no? Porque no se aplicaba conmigo ninguno de estos sistemas, ¿no? Alguna vez, bueno, yo les había comentado que había estudiado, bueno, yo estudié en Cochabamba, ¿no? Y bueno, con bastante, digamos, dificultades, ¿no? Entonces no había recursos económicos para sustentar mis estudios y me he puesto a trabajar, me he puesto a buscar trabajo, ¿no? En los primeros años, en los primeros semestres de la carrera, nadie te da trabajo, ¿no? Tampoco puedes de repente postularte a buenos trabajos. Entonces, lo que más salía en el periódico en esas épocas era ventas, ¿no? Habían empresas que te invitaban, incluso te capacitaban para ir a vender, no sé, productos de limpieza como, no sé, champús, no sé, cositas así, detergentes, no sé, ¿no? Entonces, imagínense, ahí, ¿cuál era el trato? No había un sueldo fijo, ¿no? Era destajo. Si vendes, si yo vendo, tenía un sueldo, si no, no, ¿no? ¿Y cómo teníamos que ir a andar? Bueno, en mi época yo les cuento, ¿no? Bueno, ellos me instruían, ¿no? Tenía que ir casa por casa, me daban una zona y tenía que ir a ofrecer. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado también de repente? Les ha visitado, diré, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Yo no he durado ni una semana, ¿no? Al final me ha gustado el sistema, tal vez porque no tampoco he logrado vender mucho, entonces como que no era factible. Imagínense, pero ahí no había, ¿no? Es más rudo, fíjense, ¿no? Entonces, así jóvenes, ¿no? Hay tantos, el mercado laboral es bastante competitivo, ¿no? Y bastante también exigente. Así que jóvenes hay que estar preparados para todo, ¿no? Ya, a ver, también un sistema por competencias también hay, ¿no? O habilidades, donde se incentiva la capacitación de nuevos conocimientos y o destrezas. En esta época, yo podría poner un ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En la parte administrativa, digamos, ¿no? Eh, He visto algunos TikToks, ¿no? Donde no sé si será bueno, es para promocionar cursos, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Donde uno puede tener bastante experiencia, años de trabajo en una empresa, pero si no se actualiza, quedas relegado, ¿no? Por más tiempo que hayas trabajado como encargado de recursos humanos o en ventas y no te actualizas, estamos un poco complicados, ¿no? Puede llegar un joven egresado o titulado de la UPEA que maneje inteligencia artificial, entonces puede hacer el trabajo, ¿no? Lo que un trabajador antiguo hace en una semana, él puede hacer en un día, ¿no? O lo que hace en un día puede hacer en un par de horas. Entonces, es bastante, entonces hay que promocionar, obviamente no es lo mismo, ¿no es cierto? No puedes pagar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo incentivas a que el personal se capacite más, aprenda más herramientas, ¿no? Entonces, obviamente, este sistema, ¿no? Puede haber así sistemas, ¿no? Cómo incentivar. Bueno, el empresario también tiene que incentivar a su personal, ¿no? Bien, jóvenes, algo más a ver aquí, algún comentario en tema de sueldos. Una cosa bien importante, jóvenes. Una empresa puede tener dinero, o sea, puede tener capital, ¿no? Una empresa es un conjunto de tres elementos, ¿no? Tiene que haber capital, ¿no es cierto? Recurso financiero, ¿no es cierto? Porque sin plata no hay empresa, ¿no? O hay. Otro elemento es el recurso humano, ¿no? Puedes tener plata, pero si no hay persona quien lo maneje, quien lo utilice, quien compre, quien venda, no hay empresa, ¿no? Por lo menos estos dos factores es bien importante, ¿no? Pero ¿cuál será más importante, jóvenes? ¿El recurso financiero o el recurso humano? A ver, y podemos ponerle de repente, hay otro tercer elemento que de repente no es tan claro, pero podemos ponerle como el recurso tecnológico. ¿Qué pasa si en la empresa hay tecnología?
con la plata se ha comprado una buena tecnología, buenas máquinas, máquinas de repente semiautomatizadas. Considerando estos tres elementos, ¿cuál de los tres recursos o elementos es más importante? A ver, vamos a preguntar al compañero Alfredo. Alfredo, ¿estás siguiéndonos? Alfredo, ya no está presente, ¿no? Dice, Sí, adelante, adelante, Alfredo. me perdí un poco, estaba atendiendo mi negocio. ¿Qué negocio estás, Alfredo? Coméntanos de tu negocio. Carnicería. Ay, ay, ay. Ya, ya, mi estimado, siempre, ¿no? Hay que priorizar, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de que el cliente siempre tiene la razón? Al cliente hay que atenderle más, Sí, ¿no? Hay que atenderle de la mejor manera, ¿no? Si el cliente se va satisfecho, pueden regresar dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis nuevos clientes, ¿no? ¿No? ¿O no? O por lo menos uno, ¿no? sí, Pero Lick. si el cliente se va protestando, va a contar, ¿no? Esa tienda es una desgracia, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y su producto también, ¿no? Encima me vende 1 kilo, ni siquiera es 1 kilo, me vende menos, ¿no ve? Entonces se comunican, ¿no? Ya nadie va a comprar a la tienda, ¿no? Entonces es bastante importante. En ese sentido, vamos a entenderle al compañero Alfredo. Ya, alguien podría. ¿En qué estábamos a ver, jóvenes? ¿En qué estamos? ¿Qué es más importante? Sí, ¿cuál es más importante de los tres elementos que conforman
Recording in progress. rico en su geografía, ¿no? Para empezar nomás desde los pisos ecológicos o como se llama en el tema del clima, tenemos altiplanos, valles y los llanos, ¿no es cierto? El clima es diferente. La producción en estos lugares es diferente también, ¿no? O sea, es variado, ¿no? Hemos sido desde hace mucho tiempo ricos en minerales, ¿no? En el oro, estaño, y seguimos, ¿no? Seguimos teniendo, ¿no? Recursos naturales como los minerales. Tenemos, tenemos petróleo, tenemos el litio, imagínense qué cosas más tendremos, ¿no? Tenemos potencial en turismo de repente, tantas cosas. Y yo les pregunto, ¿somos un país rico? ¿Somos un país súper desarrollado? En la economía se maneja, ¿no? En el tema del desarrollo se maneja tres, ¿no? O dos por lo menos, ¿no? Países subdesarrollados, países en desarrollo y países desarrollados, digamos, ¿no? ¿Y nosotros en dónde estamos? ¿En los desarrollados? Subdesarrollados, ¿no? ¿O no? ¿O yo estoy mal? A ver. Y les hago otra pregunta. Japón, China también de repente, ¿no? Eh, a ver, no sé si ustedes han escuchado, en Japón es, ¿no? No hay espacio, ¿no? Tiene, el territorio es pequeño, no saben dónde sembrarla. Incluso hay ese dicho, ¿no? De que incluso siembran en el techo de su casa. Imagínense, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿quién es más potencia, Japón o nosotros? Entonces, ¿de qué depende, jóvenes? ¿De qué dependerían? Desde los recursos humanos, ¿no? Si nuestros recursos humanos allá en... Ustedes han escuchado, esta noticia es nuevita, ¿no? Japón está en el mundial, ¿no? Y recientemente ha jugado un partido, ¿no? No sé con qué país ha jugado. Y después del partido, ¿qué han hecho los hinchas japoneses? Limpiaron la cancha, bueno, las graderías. Eso, imagínense, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, jóvenes? Eso es educación, ¿no? Los japoneses son bastante educados, ¿no? Tienen hábitos que los respetan, ¿no? Entonces, la educación hace mucho, jóvenes, la educación, ¿no? Pero cuando me refiero a la educación es la capacidad, ¿no? La preparación de la persona, del recurso humano, ¿no? Uno es la capacitación, el conocimiento, pero también es su formación, el tema de los valores, ¿no? Puede haber en nuestro país, no sé, pues no quiero hablar mal de nuestro país, pero em, creo que en esa parte estamos mal, ¿no es cierto? No sé, a ver, ustedes mismos pueden responderse, ¿no? ¿Cómo es la exigencia en la UPEA? ¿Cuál es el objetivo de los estudiantes? Es aprender, es ir al mercado a luchar, porque cualquier mercado es una competencia, está en constante competencia, ¿no es cierto? O sea, si tú quieres vender un producto y sacas, no sé, a 50 bolivianos y en la competencia, la competencia puede bajar, ¿no? A 49 y es más competitivo que tú. Entonces, es bastante, no sé cómo decir, existe bastante competencia en todo sentido, jóvenes. En el ámbito laboral lo mismo, ¿no? Alguna vez creo que les he comentado, ¿no? No hay una tarifa, ¿no? Los abogados creo que ahí tienen aranceles, ¿no es cierto? Los abogados, los ingenieros, aranceles para cierto trámite y demás, pero nadie respeta eso, ¿no? Al final se va entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces tienes que estar preparado, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, diríamos, del estudiante en la UPEA? ¿El querer aprobar la asignatura, la materia, o el querer eh, aprender lo máximo que pueda, digamos, en la asignatura? ¿No es cierto? Entonces, uno mismo puede responderse, ¿no? Desde ahí partimos, desde ahí, ¿no? Entonces, eso es importante, jóvenes. El recurso humano es la clave, ¿no? Es la clave del éxito, jóvenes. Y por eso todo empresario tiene que tener
animado, como incentivado a su personal, ¿no? Porque un personal incentivado produce más, ¿no? Que uno que esté obligado, ¿no? Y hay mucha gente que no quiere trabajar en dicha empresa, pero dicen, no, tengo que trabajar, tengo familia y demás, ¿no es cierto? Pero no se siente motivado, no se siente a gusto. Entonces el personal tiene que estar motivado, entiendo, ¿no? No sé, económicamente, o no sé, pero tiene, bueno, es un objetivo de las empresas, ¿no? Entonces hay que cuidar el recurso humano, jóvenes. Bueno, creo que nos estamos desviando. Pasaremos al siguiente punto ya. Con estos datos jóvenes que hemos visto ya de los dos sistemas de pagar sueldos, vamos a ir ya a la parte importante, es a elaborar siempre ya, ¿no? A elaborar la planilla de sueldos. Entonces, el punto 4 es la planilla de sueldos, determinación del total ganado. A ver, aquí está. Estoy afinando, ¿no? No, no, ya le vamos a borrar aquí el total ganado. Lo he partido en dos partes. Primero vamos a hablar de la planilla de sueldos, ¿ya? ¿Qué es la planilla de sueldos? Una planilla de sueldos y salarios es el documento contable y legal, obviamente, ¿no? No ilegal, legalmente, ¿no? Contable y legal, ¿no? Que utilizan las empresas para registrar de forma detallada las remuneraciones, bonificaciones, aportes, descuentos de todos sus empleados o trabajadores, ¿no? Durante un determinado periodo, ¿no? Su objetivo principal es calcular el líquido pagable, o sea, cuánto va a recibir el trabajador cada mes, ¿no? O también puede ser el total ganado, ¿no es cierto? O sea, cuánto gana el trabajador. Entonces aquí yo le he puesto un modelito, jóvenes. A continuación mostramos un modelo de una planilla de sueldos y salarios. Un poquito lo voy a agrandar para un poquito ir viendo de repente. Ahí está, jóvenes. ¿Qué tenemos? Es una planilla de sueldos, ¿ya? Tal vez un poco resumido, ¿no? Ahora, el Ministerio de Trabajo en su página web tiene una planilla. De repente está un poco desactualizado, no sé la verdad, ¿no? Pero me he basado también en eso. Pero tiene estos datos mínimamente, jóvenes, ¿ya? Puede tener otros datitos más, ¿no? A ver, primero tenemos nombres y apellidos, obviamente, ¿no? La primera columna. La segunda están los cargos, qué cargo desempeña, secretaria, contador, obrero, supervisor, ayudante, gerente, no sé, ¿no? La fecha de ingreso, cuándo ha ingresado a trabajar a la empresa, ¿no? La siguiente columna, fecha de ingreso. Después, DT significa, por si acaso, días trabajados. ¿Cuántos días ha trabajado? Necesitamos, ¿no? Para calcular su sueldo. Y el haber básico, ¿no? Aquí ya calculamos su haber básico, cuánto ha ganado, ¿no? En función a los días. Ya. Luego tenemos la siguiente par de columnas tiene relación con el bono de antigüedad. Lo he dividido en dos. Una columna es el porcentaje y el otro el importe, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? El tema del bono de antigüedad está dividido, ¿no? Por escalas, ¿no? Escalas y porcentajes. Y va a partir de 2 años, ¿no? Si tú cumples en una empresa 2 años de trabajo continuo, entonces tienes derecho a un bono de antigüedad, un porcentaje, ¿no? Si tienes 5 años, 10 años, va creciendo tu bono, ¿no? A eso se refiere. Después también puede haber un bono de producción, ¿no? Entonces lo he puesto bonos de producción. Puede haber horas extras, también le he puesto horas extras, ¿no? De repente por alguna necesidad se podía haber trabajado en días feriados, ¿no? Feriados, entonces también tiene otro tratamiento. De repente, por alguna necesidad, también han trabajado domingos, entonces también, ¿no? Y puede haber otros así, ¿no? Otros trabajos, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos estos, la, la sumatoria de todos estos bonos y tu haber básico representa el total ganado, todo lo que has ganado, ¿sí? Ese es un primer objetivo, ¿sí? Eso vamos a empezar a calcular primeramente. Luego tenemos los descuentos, ¿no? ¿Qué tenemos como descuentos? Tenemos los aportes laborales, aquí está, en esta columna, directamente vamos a poner el porcentaje. Después, dependiendo de cuánto ganemos, podemos pagar el impuesto, el RCIVA, ¿no? El régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿sí? Y puede haber otros descuentos también, ¿no? Otros, ¿no?
Y aquí lo he puesto yo total descuentos, ¿sí? Y si les restamos estos descuentos al total ganado, vamos a tener el líquido pagable, es lo que efectivamente va a recibir el trabajador, ¿no? Entonces, esto puede ser directamente con abono en sus cuentas, ¿no? Cuentas, sus cajas de ahorro, ¿no? Directamente. O si no, también de manera en efectiva, ¿no? Debe haber empresas todavía que pagan en efectivo, ¿no? Llega el mes, hay una planillita, si tú firman todavía, ¿no? Firma. Te pagan en efectivo y tú firmas al costadito, ¿no? Entonces puede haber todavía, ¿no? No sé. Entonces, esto es la planilla de sueldos, jóvenes. Esto vamos a calcular, vamos a aprender a calcular, ¿ya? A calcular, a registrar contablemente, eso es este tema, ¿no? Y después aplicarlo, ¿no? En los costos, obviamente. Ya. ¿Qué más? Seguidamente iremos explicando el cálculo o elaboración de la respectiva planilla en dos etapas. Ahí está, lo he dividido en dos etapas, ¿ya? Para que se entienda. Primeramente va a ser la determinación del total ganado, ¿no? Después vamos a pasar a lo que es la determinación del líquido pagable, en dos pasos o en dos etapas, ¿no? Luego vamos a pasar ya a la primera etapa, que es la determinación del total ganado, ¿ya? Ya está aquí explicado, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a explicar un poquito más a detalle, ¿no? Cómo se calcula, cuánto es, cómo es, todo. Ya. Pero vamos a hacerlo primero teóricamente, ¿no? Y al final vamos a hacer la práctica. Ya. A ver, ¿qué dice? El total ganado es la suma total de todas las remuneraciones económicas, obviamente es la sumatoria, ¿no? ¿De qué? Del haber básico, beneficios, pagos adicionales que recibe el trabajador en un mes, antes de aplicarse cualquier descuento de ley, ¿sí? Antes del descuento el total ganado, todo lo que ganas, horas extras, domingos, bonos, todo, ¿no? A continuación detallaremos la estructura y los pasos para la determinación de acuerdo a la legislación boliviana. Ya. Primeramente, el haber básico, la primera columna, ustedes pueden hacer seguimiento, ¿no? Les voy a pasar, ¿no? Ya. Primero es el haber básico. Es el salario base pactado en el contrato de trabajo por el jornal laboral legal. Nosotros ya explicamos en el punto anterior, ¿no? Dependiendo del sistema, ¿no? Pero vamos a ir aquí por el sistema de basado en el tiempo, ¿ya? Inicialmente según el sistema de salarios que corresponda. Ya. Luego calculamos el bono de antigüedad. Ahí está lo que les decía, ¿no? El bono de antigüedad. Es un derecho, dice, adquirido por los trabajadores, cuya antigüedad sea mayor a 2 años de trabajo continuo. Este bono se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales en los siguientes porcentajes. Ahí está. De 2 a 4 años, 5%. De 5 a 7 años, 11%, fíjense. De 8 a 10 años, 18%. Del 11 a 14 años, 26%, ¿no? Y así sucesivamente hasta 25 años, ¿no? Si tú cumples, si tienes más de 25 años, cobras un 50% más, ¿no? De 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? ¿Está claro esta parte, jóvenes? Ya podemos calcular, ¿no es cierto? El bono de antigüedad. En este caso, ¿cuánto va a ser, jóvenes? ¿Sobre qué va a ser? Digamos que yo tengo 5 años y medio de antigüedad. ¿Cuánto va a ser mi porcentaje? Ah, y les digo, a ver, ¿cuánto va a ser mi porcentaje y cuánto va a ser mi bono de antigüedad? ¿Alguien podría decirme? A ver, Danae, por favor, ¿puedes ayudarnos? ¿Puedes participar, por favor, Danae? ¿Cómo dijo el licenciado? ¿5 años y medio? Sí, 6 años ya, póngale 6 años. Estoy trabajando en una empresa 6 años. Ya. ¿Cuánto es mi porcentaje y cuánto sería exactamente mi bono de antigüedad? El porcentaje sería 11, ¿Ya? 11%. Y el bono de antigüedad. Lo tengo que multiplicar por los 3 salarios mínimos. ¿Ya? A ver, lo voy a multiplicar. Sí, con calma. A ver, todos también calculen, ¿no? Y me dicen, ¿no? Si la respuesta está correcta o no.
Mm, Ya, ¿cuánto sale? Sí, pero le queda un ratito. Ya está correcto, ¿no? El 11%. Ahora tenemos que calcular el 11%. Tenemos que aplicar el 11% a 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? ¿Y cuánto sería 3 salarios mínimos nacionales? María Luz, Sería 9.900. ya, Y perfecto, gracias. multiplicamos por el 11% y nuestro, ¿cómo se dice? El bono de antigüedad sería 1.089. Correcto, gracias. Gracias, estimada. Estamos bien, ¿no es cierto? Es sencillo también, ¿no? No está complicado, ¿no? Entonces, 1089 sería mi bono de antigüedad, ¿sí? Entonces, por si acaso no tiene nada que ver esto, el bono de antigüedad con mi sueldo, ¿no? No se calcula sobre mi sueldo, ojo, ¿no? A veces ahí nos confundimos, ¿no? O se confunden, ¿no? He visto. No se calcula sobre mi sueldo, se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, ahí, por favor, ojo para los compañeros. Ya, nada más. Después está sencillo, ¿no es cierto? Ya. eh, ya hemos calculado el bono de antigüedad, ya hemos calculado el haber básico en el anterior punto, ahora ya hemos calculado el bono de antigüedad, ahora pasaremos a las horas extraordinarias y días trabajados en feriados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Corresponde el pago por trabajo realizado fuera de la jornada laboral ordinaria, o sea, fuera de los 8 horas, ¿no? Cada hora extra se paga con el 100% de recargo, o sea, se paga el doble, ¿ya? Las horas extras se pagan el doble, aquí por si acaso se paga doble, ¿ya? Las horas extras, ¿ya? Pero hay empresas también que no te hacen trabajar normalmente, ¿no? 1 hora, 2 horitas, ¿no? Sin horas extras, de repente, ¿no? Puede haber esos casos, ¿no? Incluso les decía también en la anterior clase, van a tener cuidado, ¿no? Un varón, por ejemplo, tiene que trabajar ¿cuántas horas al mes? 48. 48 horas, ¿no? Pero en las empresas generalmente trabajan hasta mediodía. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tienen que trabajar de lunes a viernes más horas, ¿no? Porque si de lunes a sábado se trabaja, ¿no es cierto? De lunes a sábado se trabaja, mm, serían 6 días, ¿no? Si tú divides 48 entre 6 días, ¿cuántas horas tendrías que trabajar? Digo, cada día 8, ¿no? Pero si el sábado vas a trabajar hasta mediodía nomás, entonces de lunes a viernes tienes que trabajar más días, ¿no? Digo, perdón, más horas, ¿no? Para irte a mediodía. Entonces, eso no representa horas extras por si acaso, ¿no? No es horas extras, ¿ya? Entonces, cositas hay que tener cuidado, ¿no? En la vida práctica. Listo, lo importante es que se paga doble, eso que nos quede en la mente, ¿no? Feriados. En feriados es lo mismo, se paga doble, aquí no me falta, ¿no? Estoy todavía armando esto, ¿no? Cada hora extra se paga con el 100% de recargo, vale decir, se paga el doble. Aquí podemos poner de igual manera con con las horas o días trabajados en feriados. En feriados, ¿ya? Vamos a ir mejorando, ya. Listo. No se olviden, horas extras y feriados se paga doble. Eso nomás, memorícense. Trabajos en domingo, otro punto, otro pago, digamos. El trabajo efectuado en día domingo se paga con un recargo del 200%.
¿Qué significa eso? Se paga el triple. Ya estoy marcando aquí con negrilla, se paga el triple, ¿sí? Sobre el valor de la hora ordinaria, obviamente, ¿no? Ya hemos calculado nuestro jornal diario, entonces multiplicamos. Si hemos trabajado mediodía, 4 horas sería, ¿no? 4 por 3, 12. De 12 horas tendría que pagarnos, ¿no? Algo así, ¿no? Listo. Está claro, ¿no? El domingo. Después puede haber otros bonos, ¿no? Aquí le he puesto otros bonos, ¿no? Existen otros bonos o pagos adicionales entre los que podemos mencionar los bonos de producción, trabajos nocturnos y demás, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes. Solamente es calcular estos y ya tenemos, y sumamos todo eso, tenemos el total ganado, ¿sí? Está claro, ¿no es cierto, jóvenes? No hay dónde perderse. Lo estoy haciendo algo sencillo, ¿no? No es para que nos compliquemos, ¿no? Porque a veces también depende cómo nos presentan y se vuelve complicado, ¿no? Elaborar la planilla de sueldos. ¿Ustedes han visto planilla de sueldos en contabilidad? Saraí, Saraí, ¿estás por ahí? Sí, hemos visto. Sí, licenciada, hemos visto. Ah, ya, entonces ya sabe, ¿no? Creo que hay que correr un poquito. Ya, a ver, está bien, vamos a ir. Entonces vamos a la determinación de líquido pagable. Lo primero que tenemos que descontar al total ganado son los aportes laborales. ¿Ya? ¿Qué dice a ver aquí? El trabajador dependiente, sin importar el monto de su salario, aporta en forma fija los siguientes porcentajes, calculados sobre su total ganado. O sea, tiene que pagar, ¿no? Tiene que aportar. Y ese aporte es un descuento para el trabajador. Pero ¿qué hay que descontarle? ¿O qué va a aportar? 10% va a aportar, ¿sí? Para su cotización mensual, ¿no? Para su jubilación, ¿no? ¿Qué dice aquí? Se acumula directamente en la cuenta personal previsional del trabajador para financiar su jubilación, ¿ya? Para su jubilación. Entonces, él se está aportando para él mismo, ¿no? Otro, 1,71% prima de riesgo común, que dice cubre financieramente las pensiones de invalidez o fallecimiento por accidentes o enfermedades comunes, ajenas al ámbito laboral. O sea, ¿qué pasa si se accidenta en la calle? ¿No? Que no esté, no en el trabajo, afuera, esté viajando un día sábado, un día domingo, esté haciendo turismo y sufre algún accidente, entonces eso cubre, ¿no? Este tema de la prima de riesgo común, este 1,71%. Otro, 0,50% comisión a a la administración, ¿no? Esto es a la gestora, ¿no? ¿Por qué le pagamos? Porque él está administrando nuestra plata, ¿no? Está haciendo crecer, eso es en teoría, ¿no? Pero, bueno, está creciendo, ¿no? Aunque poco, pero crece, ¿no? Nos pagan un interés, ¿no es cierto? Eh, nos pagan un porcentaje, vamos a ver un ratito. Ya. Ya continuamos. Asimismo, hay que hacer un aporte solidario del asegurado, ¿no? O sea, para otras personas, solidariamente, ¿no? Dice destinado al fondo solidario que ayuda a mejorar y nivelar las rentas de jubilación de aquellos trabajadores con ingresos más bajos. Es para compensar, ¿no? De tal manera que cuando se jubilen todos puedan tener un sueldo, una renta mensual que les ayude, ¿no? Porque eso es la idea, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en total, si sumamos, ¿cuánto suman, jóvenes? Aquí hay 10 más 1% más 1,71 más 0,505, aquí sería 1%, ¿no? Serían 12,71%, ¿no? Eso es es todo el aporte laboral. Entonces, eso calculamos en otra planillita, no sé, eso ya lo podemos ver, pero en total calculamos 12,71% de aporte laboral, ¿ya? ¿Y dónde se paga esto? Se paga a la gestora, ¿no? Antes eran las AFPs, ¿no? Ahora es la gestora. Entonces se paga todito a la gestora en una boleta de la gestora. Ya, ¿qué más? Adicionalmente, dice aquí, aquellos trabajadores, aquí voy a poner adicionalmente, aquellos trabajadores que perciben salarios altos o superiores a bolivianos 13.000
sufren un descuento laboral extra y progresivo de acuerdo con la ley 1582, ¿sí? Entonces, los que ganan más tienen que ser más solidarios, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? 1,15%, por si acaso esto se ha actualizado, antes era 1%, 5% y 11% nomás, ¿no? Ahora lo han puesto ya y fracción, ¿no? O 1,15% sobre la diferencia positiva cuando el total ganado supera los 13.000, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aquí 5,74 cuando supera los 25.000 y 11,48 cuando supera los 35.000. Imagínense, ¿no? Debe haber gente que gane 35.000, ¿no? Por eso hay este porcentaje, ¿no? ¿Alguien me puede decir quién gana más de 35.000 bolivianos? A ver, rapidito. El de la COP, ¿no? El Mario Argollo, ¿no? Gana más de 35.000. ¿No ve? Entonces, él debe ser solidario, debe aportar este 11,48 más, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Entonces, eso está claro, ¿no es cierto? El tema de los aportes laborales. Normalmente pagan 12,71%, pero si ganan más de 13.000, hacen otros aportes más por si acaso, ¿ya? Eso que quede claro. Luego, ¿qué descuentos más nos pueden hacer o qué descuentos vamos a hacer a nuestros trabajadores? Vamos a retener el impuesto, el régimen, el RC-IVA, ¿no? El régimen complementario al IVA, ¿sí? Aquí no nos vamos a detener mucho, solamente tenemos que saber cómo se calcula para cada trabajador. Entonces aquí le hemos puesto, de acuerdo a la normativa tributaria, podemos resumir el cálculo del RC-IVA para cada trabajador de la siguiente manera. Ahí está, aquí le he puesto un ejemplito por si acaso, jóvenes. ¿Yo? Todo es en función al total ganado. Ya, tal vez falta un poquito de explicar, pero con el ejemplo creo que se explica automáticamente, se explica solo, ¿no? Un total ganado, digamos, de una persona X gana 12.000, su total ganado. A este total ganado tenemos que restarle, lo primero, el 12,71%, que es el aporte laboral, lo que hemos visto hace ratito, ¿no? Les restamos. En este caso sale 1.525,20, ¿sí? Adicionalmente les restamos dos salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es 3.300. Multiplicado por 2 nos va a dar 6.600, ¿no? Los restamos y vamos a tener la base imponible del RCIVA, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 12.000 menos 1.500 menos 6.600, vamos a tener 3.874,80 para ser exacto, ¿no? Esta es la base imponible. Sobre esto calculamos el RCIVA. ¿Cuánto es el RCIVA? 13%, ¿no? 13% de 3.874 nos va a dar 503,72, ¿ya? A este impuesto determinado o calculado tenemos la opción de restar dos importes, ¿ya? Dos importes. Uno, el primero que podemos restar es el 13% de un salario mínimo nacional. Antes era de dos salarios, ahora ya es de uno nomás, ¿ya? Entonces vamos a sacarle el 13% a 3.300, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Está bien esto? 429. A ver, ¿está correcto? 3.300 por el 13%, 429, ya. Está correcto, ¿no? 429. Luego podemos restar el 13% de las facturas que presentamos en el formulario 110, ¿ya? Pero esto no es una ley, ¿no? Depende del trabajador si quiere, ¿no? En este caso, estamos asumiendo, yo le he puesto aquí 2.000 bolivianos. Ha presentado facturas este trabajador por bolivianos, 2.000 bolivianos. Entonces, de estas facturas que ha presentado, calculamos el 13%, ¿sí? Y eso es 260. Restamos también, ¿no? Al final, restamos de los 503,72 que hemos determinado, que hemos calculado de RC y IVA, restamos estos dos importes y vamos a tener el saldo a favor. Pero este saldo a favor puede ser a favor del empleador o puede ser a favor del trabajador, ¿no? No a favor del empleador, estoy mal, ¿no?
porque este impuesto no se paga al empleador, ¿no? El empleador solamente hace una especie de retención. Te descuenta para que el empleador pague a impuestos nacionales, ¿no? O pague al Estado. Entonces, en este caso es a favor del fisco, ¿no? A favor del Estado. Entonces, restando, todavía tenemos 185,28, ¿sí? Entonces, sigue pagando, ¿no? Ahora, todavía podemos descontar, imagínense, es 185, la ley nos permite descontar. Si nosotros el anterior mes teníamos un saldo a nuestro favor, entonces ese saldo podemos descontarlo y actualizado, ¿no? Antes nosotros calculábamos, ¿no? Pero ahora automáticamente el SIAT en su sistema te lo actualiza directamente, te lo descuenta si tiene, ¿no? Entonces ya es más fácil. En este caso no hay, no tenía saldo, digamos. Entonces va a pagar al final el saldo definitivo a favor del fisco, 185,28, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes, esta partecita? María Luz, Sí. ya, listo, gracias. Y ya, a ver, ya. Entonces, ese es otro descuento, ¿no? Pero ojo, no todos pagan el RC-IVA, ¿no es cierto? ¿Quiénes pagan el RC-IVA, jóvenes? A ver, también, si no me equivoco, están llevando gestión tributaria, ¿no ve? O recién van a llevar, hay una materia, gestión tributaria, ¿no? A ver, una ayudita rapidito, a ver, ¿están pasando esta materia? Nayeli, Nayeli, Sí, licenciado, estamos pasando lo que es gestión tributaria, gestión presupuestaria tributaria. sí, pero ¿están viendo primero presupuestos o primero están viendo tributaria? Porque son como dos materias o dos Pues asignaturas. estamos en presupuestos, licenciado. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Pero lo van a ver esto con mayor detalle en esa asignatura. Ahorita esto es para calcular para cada trabajador, ¿no? Pero aquí por eso lo he puesto yo. Para fines de declaraciones, de declaración mensual del RCIVA, por parte del empleador se debe elaborar la planilla tributaria del RCIVA, ¿ya? Para todos los trabajadores en uno. Entonces, eso se los dejo para esa asignatura, ¿ya? Pero es la misma lógica, ¿no? Solo que se hace en una sola planilla para todos los trabajadores, nada más, ¿ya? Listo. Después puede haber otros descuentos, jóvenes, otros descuentos, ¿ya? Esto es por ley, ¿no es cierto? El aporte laboral sí o sí hay que descontar y el RCIVA, ¿no? Sí corresponde, ¿ya? Luego tenemos otros descuentos. Dice, está permitido otros descuentos, siempre que no afecten los mínimos inembargables y estén debidamente justificados. Como ser, un descuento muy común es el anticipo de sueldos. Al final, pero no es un descuento, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador tiene una urgencia y necesita plata? Entonces no ha cumplido el mes, pero va, ¿no? A contabilidad o a charlar con el gerente, dice, por favor, manda una notita, requiero un anticipo, tengo una urgencia, o lo que sea, ¿no? O mi hija está saliendo promoción, o mi hijo ha salido del cuartel, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces requiere y solicita, ¿no? Y le pueden dar 1.000 bolivianos de anticipo, ¿no? 1.000, 2.000, no sé, dependiendo, pero eso en la planilla tiene que figurar como otros descuentos, ¿no? Porque no lo pueden, porque ya le hemos pagado eso, ¿no? Entonces se le descuenta, ¿no? Puede haber también préstamos, ¿no? La empresa a veces puede prestar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, incluso puede tener un plancito, un plan de pagos, ¿no? Entonces, eso más, ¿no? Hay que descontar según los acuerdos, ¿no? Pero para no complicarse, mejor es no prestar, ¿no? Ya eso ya depende de cada empresa, de las políticas de cada empresa. Después puede haber multas o sanciones por inasistencias injustificadas o retrasos. Ojo, ¿no? Esto, esto puede estar aquí como otros descuentos o directamente en la determinación del haber básico, del sueldo básico, ¿no? Porque hemos calculado el sueldo por hora, ¿no? Digo, por hora y por día, ¿no? Entonces, si no ha venido un día a trabajar, le descontamos directamente y ya está en su haber básico, ¿no? Entonces, aquí ya no hacemos descuento. Pero si hemos calculado por el total del mes y aquí se sienten, tendríamos que descontarle, ¿no? Es mucho ojo, ¿no? Y después puede haber descuentos judiciales, ¿no? Generalmente lo más conocido es por asistencia familiar, ¿no?
Esto para los papás, ¿no? Y para las mamás también, ¿no? Por si acaso, la asistencia familiar, el pago de las pensiones va tanto para el papá y para la mamá, ¿no es cierto? Las mamás igual pueden pagar si dejan a sus hijos, ¿no? A cargo de sus papás. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Pero es lo más común, digamos, ¿no? Y eso viene a través de una orden judicial, ¿no es cierto? Se hace una demanda y demás. Recording in progress. Ya, jóvenes, continuamos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Estábamos aquí, jóvenes, ¿no? En el tema de los descuentos. Así que es muy común, jóvenes, ¿no? Puede haber otros, de repente por bancos, no sé, ya. No soy experto en estos temas, pero puede haber otros descuentos, ¿no? Debidamente justificados, ¿no? Entonces, mucho ojo, jóvenes. ¿Alguien quiere hablar? A ver, alguien me ha pasado algún dato. Ya, ya. Listo, me mandan un mensajito, estoy respondiendo. Ya, gracias. A ver, entonces, esos jóvenes, esos descuentos puede haber, ¿no? Entonces hay tres descuentos nomás, ¿no? Aporte laboral, RC IVA y otros descuentos. ¿Ya? Eso que quede claro. Ya, ahora vámonos. Y si estamos al total ganado estos tres descuentos, vamos a tener el líquido pagable. ¿Ya? Entonces ya hemos terminado la planilla de sueldos. Con eso ya hemos terminado, jóvenes. Esta planilla, ¿no? Hemos calculado primeramente el total ganado, ahora hemos calculado el líquido pagable, ¿no? O hemos explicado cómo tenemos que calcular, ¿no? Entonces, esa parte está claro, jóvenes. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Nayeli, Sí, licenciado. está claro, ¿no? Ya. Saraí, Sí, Saraí. licenciado. Sí, se entendió, licenciado. Ya, listo, listo. Ya, jóvenes. Entonces, vámonos a otra planilla, ¿ya? Hay otra planilla que es de aportes patronales y cargas sociales. Ya el punto 5. Ya, ¿qué dice? Los aportes patronales son las obligaciones económicas obligatorias que todo empleador debe pagar con sus propios recursos por cada trabajador formal en planilla. A diferencia de los aportes laborales, estos importes no se descuentan del sueldo del empleado o del trabajador, ¿no? Se calculan aplicando porcentajes fijos sobre el total ganado del trabajador. ¿Quién paga estos aportes, jóvenes? Alfredo, Alfredo.
Alfredo no está desde hace rato, ¿no? Eh, Ahmed, Ahmed, ¿quién paga estos aportes y cargas sociales? Ya, Ahmed creo que La, tiene problemas con su audio, ¿no? No le podemos escuchar. la gestora, No, ¿quién paga? Le digo, no, ¿a quién? ¿Quién paga? ah, el empresario, El supongo. empleado. Y ya, el empresario me ha dicho, Ahmed, Nayeli, ¿quién paga? El empleado y licenciado. ¿El empleado? Si no me equivoco, creo que es el empleado y licenciado. Ya, ya, no, está bien. Aquí vamos a absorber las dudas, ¿ya? El aporte laboral, si nos damos cuenta, esto que hemos visto primeramente, 12.71% paga el trabajador, el empleado, ¿no ve? De su sueldo le descontamos, ¿ya? Este 12.71%. Pero este aporte patronal, ¿no? Está en el nombre, está que paga el patrón, ¿ya? Por eso se llama aporte patronal. Paga el empresario, el empleador, ¿ya? ¿Y cuánto tiene que pagar? ¿Y por qué tiene que pagar? Aquí está, ¿no? A diferencia, aquí está. ¿Qué tiene que pagar primeramente? 10% a la caja de salud, ¿no? 10%, lo más fuerte, ¿no? 10% a la caja de salud, seguro social a corto plazo. Financia la cobertura médica, hospitalización, medicamentos, bajas médicas, maternidad del trabajador y sus beneficiarios en entes gestores como la Caja Nacional de Salud u otras cajas sectoriales, ¿no? Entonces, esto le cuesta al empleador, ¿no? Al empresario. Después, aparte, tiene que pagar 3.5% de aporte solidario, imagínense. Aporte solidario, ¿no? Al fondo solidario, ¿no? Lo mismo, la misma lógica, ¿no? A la gestora tiene que pagar. Este fondo ayuda a mejorar las rentas de jubilación de las personas que percibieron ingresos bajos durante su vida laboral. Es como una, como dice, ¿no? Solidaridad, ¿no? Para apoyar a los otros que ganan poco, porque igual tienen que jubilarse, ¿no? Ya. Después, 2% pro vivienda. Este aporte es obligatorio y dirigido a financiar programas gubernamentales de vivienda social para los trabajadores, ¿no? Pero en la práctica nunca he visto, nunca me han dado eso. En vano aporto yo esto, ¿no? Ya, pero así está la ley. Y aparte, 1.71 riesgo profesional. Es una prima que se paga a la gestora pública para cubrir económicamente al empleado en caso de accidente de trabajo o enfermedades de origen laboral, ¿ya? O sea, esto es algún accidente o enfermedad relacionado al trabajo que desempeñas en la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, al final, si sumamos todo esto, 10 más 350 más 2 más uno, ¿cuánto sale? Aquí dice, ¿no? 17.71 se paga, imagínense. ¿Quién paga esto? Hemos dicho, paga la empresa. Entonces, jóvenes, no sé si aquí voy a aprovechar para hablar a favor de los empresarios, ¿ya? Siempre se maneja en en las conversaciones de que el empresario nos explota y demás, ¿no? Que el capitalismo y demás. Pero aquí les doy una pequeña prueba. ¿Cuánto está pagando el, el empresario o está aportando a favor del empleado? 17.71%, ¿no? Para su salud, para su bienestar, ¿no? Para su jubilación y demás. En cambio, el propio trabajador también hace un aporte, pero paga solamente 12.71%, ¿no? Imagínense, aquí voy a poner aquí, ¿no? Aquí no está claro. Adicionalmente al 12.71%, ahí está, ¿no? Esto paga el trabajador, ¿no? Para él mismo, ¿no? En cambio, el empleador, el empresario, a favor de su trabajador está pagando 17.71, ¿no? Entonces, hay una contribución, ¿no es cierto? La ley hace que el empresario
aporte también para el trabajador, ¿no? Entonces, tal vez es algo positivo a favor de los empresarios, ¿no? Ahora, obviamente, el empresario no es tan bueno y dice, yo voy a pagar de manera voluntaria 20%, no es así, ¿no? Esto es por ley. Si no existiera esto, pues tampoco pagaría, ¿no? Entonces, eso es importante, jóvenes, ¿no? Y se presenta, si nosotros somos empresarios, es un costo, pues, jóvenes, ¿no? Afecta a nuestro negocio, ¿no? Si nosotros si contratamos personas así, eventualmente no vamos a pagar nada de estos aportes, ¿no? Nos vamos a ahorrar, ¿no? Estos 17,21%, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes. Adicionalmente a este 17,21%, las empresas deben realizar las previsiones internas de ley para pago de otros beneficios sociales obligatorios, entre los cuales podemos mencionar el aguinaldo de Navidad. ¿Quién paga el aguinaldo de Navidad? El empresario, ¿no? No se le descuenta al trabajador, es aparte, otro costo, ¿no? Después hay indemnización por años de servicio. Después hay desahucio. Si tú le sacas de la noche a la mañana a tu trabajador, pues no. A ver, me estoy adelantando, jóvenes. Esta es una tareita. Es una tarea para ustedes, para la siguiente clase, jóvenes, que creo que va a ser presencial, ¿ya? Entonces me traen su cuadernito para para que yo revise, ¿no? En ese mismo sentido, si ya no vamos a avanzar esto, ¿no? Pero ustedes busquen esto. Estos cuatro, ¿no? Aguinaldo de Navidad, cómo se paga, cuánto se paga, ¿sí? Después las indemnizaciones, los desahucios y los subsidios, ¿ya? Eso, bien detalladito en su cuaderno, por favor, jóvenes. Ya, ¿qué más? Eso es la primera tarea, porque tienen otra tarea más. Es la tarea teórica. Después, registros contables, ¿ya? Para hacer los registros contables, no lo he hecho, estoy trabajando todavía en esto. Estoy preparando así de a poco, ¿no? El tema, el contenido. Lo vamos a hacer con la práctica, o para la siguiente clase ya lo vamos a tener ¿no? Sin embargo, jóvenes, en la parte teórica vamos a quedar aquí. Pero ustedes calculan, esto es la tarea práctica, ¿ya? Aquí está el punto 7, el último punto del tema es el ejemplo, ¿no? Es casos prácticos en hojas de cálculo, en Excel, dice así, dice, ¿no? Entonces, aquí fíjense, lo he puesto de la siguiente manera. Para una mejor comprensión de todo lo avanzado, recurriremos a un ejemplo práctico. La industria textil Viacha SRL para el periodo mayo de 2026 presenta la siguiente información. Esto es de tu empresa. Asuman ustedes que Viacha SRL es su empresa, jóvenes. Entonces, aquí hay 4 trabajadores, fíjense, ¿no? 4. De esos trabajadores están sus cargos, ¿no? El primero es administrador, el segundo es obrero, el tercero es ayudante, el cuarto es contador. Los días trabajados, aquí tenemos 30 días el administrador, 22 días el obrero, 22 días también el ayudante y 30 días el contador. Su sueldo, según contratos, esto, ¿no? El salario básico. El administrador gana 10.000. El obrero gana 7.000. El El ayudante gana 4.000, el contador gana 6.000, ¿sí? ¿Qué datos más necesitamos? Fecha de ingreso. Imagínense aquí, el administrador ha entrado desde el 2008, está trabajando en la empresa. 2008, ya tiene más de 10 años, ¿no? 18 años debe tener, ¿no? El obrero, igual antiguo este obrero, ¿no? Junto con el administrador, debe ser su pariente, ¿no? Y el administrador debe ser el dueño, ¿no ve? Después el ayudante recién ha entrado recién, ¿no? El 2024, el 10 de octubre del 2024. El contador también es antiguo, ¿no? Ha entrado el 2016, el 4 de junio del 2016, ¿sí? Luego tenemos horas extras. Obviamente, la parte administrativa, tanto el administrador como el contador no tienen horas extras, ¿no? Cero, cero. Pero el obrero y el ayudante tienen horas extras, ¿no? 20 horas el obrero y 15 horas el ayudante. ¿Sí? Anticipo de sueldos. ¿Han cobrado anticipo de sueldos estos trabajadores durante el mes de mayo? Sí, el administrador no ha sacado nada porque gana bien. El obrero había sacado 2.000 bolivianos de anticipo, ¿no? El ayudante había sacado anticipo 500 bolivianos. El contador había sacado 1.000 bolivianos, ¿sí?
Ahora, en el tema del formulario 110, la siguiente columna, solamente el administrador presenta su formulario 110 por un total de bolivianos 2.000, ¿no? Ahí está. El resto no presenta facturas porque no corresponde, ¿no? ¿Sí? Luego otro, bono de lactancia, ¿sí? Bono de lactancia, eso está en su tarea, ustedes tienen que ver eso, ¿no? Cómo se paga, cuánto se paga, todo. Ahí está, el bono de lactancia, el administrador sí tiene derecho al bono de lactancia, dice, sí tiene derecho al bono de lactancia. Y el contador también, ¿no? Deben tener sus hijitos, ¿no? Entonces tiene. Y finalmente el otro dato es el saldo del RSIVA del mes anterior. El administrador tiene 300 bolivianos, ¿no? 300 bolivianos de saldo del mes de abril en todo caso, ¿no? ¿Sí? Anótense, el mes de abril. Esta hojita les voy a pasar, esta última hoja nomás les voy a pasar. Ya. Creo que les voy a pasar todo, ¿no? Porque todo está bien, ¿no? Ya. Entonces, con estos datos jóvenes, tienen que elaborar esto, ¿no? ¿Qué se pide? Elaborar la planilla de sueldos y salarios del mes de mayo del 2026. Luego tienen que elaborar la planilla tributaria del RSI. Esto no lo van a hacer porque no lo hemos visto, ¿ya? Esto está, no lo vamos a hacer, ¿ya? Automáticamente ustedes van a hacer para cada uno lo van a hacer, ¿ya? En la planilla, ¿ya? De sueldos o para calcular la planilla de sueldos, ¿ya? Luego el 3 elaborar la planilla de aportes patronales. Esto no lo van a hacer para la siguiente clase, ¿no? Pero al final lo vamos a terminar, aunque conmigo, ¿no? Luego elaborar la planilla de pagos de otros bonos, ¿no? Aquí de subsidios, por ejemplo, eso tiene que estar aquí, ¿no? Eso corresponde, pero no, ahorita no lo, como no hemos avanzado, no lo vamos a hacer, no lo van a hacer, ¿no? Y finalmente los registros contables, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es el primero, ¿no? La planilla de sueldos y salarios del mes de mayo, hasta obtener el líquido pagable. Ya, esto va a tener consideración, va a tener un puntaje por si acaso en esta tarea, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, jóvenes? ¿Algún comentario al respecto de este tema número 4? Con esto estaríamos terminando, ¿no? Solamente nos faltaría resolver, lo vamos a resolver la siguiente clase, esta práctica, ¿no? Pero ustedes como tarea ya tienen que resolverlo anticipadamente, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿No hay consultas? ¿Está claro? Sencillo, ¿no, jóvenes? ¿O está complicado? A ver, Max, ¿está el Max? Compañero Max, ¿está claro la tarea? No, pero eso es tarea. Eso está. Ah, lo que dice sí. Significa que tiene derecho al bono de lactancia. Está dentro de los subsidios. Dentro de esto, desde que estoy aquí, voy a marcar con color azul, que es la tarea. Está. No, perdón, no es este, no es el 3, es el 4. Y no es el único, ¿no? No es el de lactancia. Hay otros bonos o otros pagos. Entonces está dentro de esto. Entonces, primeramente averiguan a qué se refieren estos beneficios sociales, ¿no? Para el trabajador y cómo se le paga, ¿no? Entonces, en función de eso, ustedes calculan. Es lo único, ¿no? Que un poquito de repente está, pero hagan primero la tarea uno, luego la tarea 2, ¿ya? Ya. ¿Algo más? A ver, Saraí. Licenciado, Sí. ¿qué se llama? ¿Va a mandar el documento, lo avanzado? Sí, les voy a pasar, pues estoy obligado a pasarles, creo, ¿no ve? Para que ya funcione esto. Lo voy a convertir en PDF y les paso, ¿ya? Está bien, licenciado, gracias. Ya. Más consultas.
Ya jóvenes, no habiendo, tampoco vamos a poder alcanzar a hacer la práctica. Como es una tarea para ustedes, entonces aprovechen el tiempo que les queda para ir avanzando, ya háganse su planillita de sueldos en Excel, no sé, ya, de que vamos a revisar, sí, vamos a revisar esta tarea, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? A ver, este tema es importante, jóvenes, ustedes pueden darse cuenta que es importante, ¿no? Ya sea de qué lado estén, de cualquier lado, ¿no? Como empleador o como empleado, este tema es importante. ¿Qué más, jóvenes? A ver, nos falta la parte práctica. Adelante, ¿alguien quiere hablar? Sí, 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 sí. La planilla no es referencial esto, ¿no? Este que les he pasado aquí, ¿dónde está? Esto es referencial, ¿no? Debe tener lo mismo la planilla que han visto ustedes en contabilidad, ¿no? Lo mismo debe ser. Algunos datos de repente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Pueden utilizar eso o esto, no, no hay problema. Ya. Entonces es importante, jóvenes, dominen esto y pueden estar trabajando ya, ¿no? En la parte administrativa de una empresa. Ahora, si son emprendedores, ya pueden animarse a asegurar a sus trabajadores, ¿no? Aunque difícil, ¿no? Un poquito eso. Esa decisión es complicado, ¿no? Porque representa costos adicionales, ¿no? Aquí nomás hay 17, ¿no? Aparte tienes que pagar. El aguinaldo de Navidad, ¿cuánto es? ¿No? Entonces ya se suma, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? En todo, ya sea en el sector público o privado, ¿no? En el sector público, por si acaso, el tema de recursos humanos, incluso hay un sistema, ¿no? Como hay en contabilidad, por ejemplo, en contabilidad hay el sistema SIGEP, ¿no? En el sector público, que es bastante amplio, ¿no? Y requiere conocimiento. Entonces, que también es la parte presupuestaria. Para recursos humanos hay, ¿no? El ADP que se llama. Entonces, bueno, se manejan casi los mismos también, ¿no? La misma lógica, los mismos aportes y demás, ¿no? Tal vez en el bono de antigüedad hay alguna variación, pero el tema de la administración de personal es una especialidad, jóvenes. Así que es bastante importante. Pónganle ganas. Eso, dicho eso, jóvenes, estaríamos concluyendo nuestra clase. Eh, Debo añadir de que sus notas ya están en el sistema. Anoche los he subido al Suyayes, ¿no? Y ya también he pasado los informes a la coordinación, que seguramente está en dirección de carrera, así que ya está todo transparente. Es la calificación sobre 20 puntos, ¿no? Entonces, inicialmente era sobre 30, ¿no? Pero ahora es sobre 20. Entonces ya pueden verificar sus notas, ¿no? ¿Qué más? Estamos en el plazo establecido, tenemos un cronograma y vamos a cumplir de manera regular, sin ningún problema, ¿no? Nuestro contenido. Eso, jóvenes, el segundo parcial es un tanto más complicadito que el primer parcial, jóvenes, porque está este tema de sueldos y salarios, está el tema de costos indirectos de fabricación, que creo que es el más complicadito, el tema número 5 y el tema número 6 seguramente de repente es más accesible, ¿no? Entonces hay que nomás practicar, jóvenes. Eso, ¿alguna consulta, jóvenes, antes de despedirnos? Ya, no habiendo, jóvenes, entonces quedamos aquí. Vayan trabajando, aprovechen esta hora por si acaso es para eso.